Me llamo Eloísa Fenton y desde que di mi primer aliento, mis padres Ruth y Stanley me vieron como una maldición andante. No era simplemente el rechazo típico hacia un hijo no deseado. Lo suyo era un odio visceral, una convicción cruel de que yo había arruinado sus vidas con mi sola existencia. A menudo lo murmuraban entre dientes, pero cuando algo se rompía o fallaba, lo gritaban con rabia desgarradora. Tenía que ser la maldita, soltaba mi madre con los ojos llenos de veneno. Desde que la trajimos a casa todo ha ido a peor, añadía mi padre, como si mi presencia hubiese sido el detonante de una catástrofe ineludible. Suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo lo es todo para nosotros. Durante años me convencí de que quizá era una forma retorcida de bromear, que así se manejaban ciertas familias. Pero esa ilusión se desmoronó el día que vi cómo trataban a mi hermana menor María. María era todo lo que ellos adoraban, risueña melena rubia, como los rayos del sol, hoyuelos encantadores y una voz dulce como un susurro. Podía prender fuego al horno y mamá culparía al fabricante. Yo, en cambio, solo tenía que estornudar cerca de unas cortinas para que me acusaran de querer incendiar la casa. Mi infancia fue un desfile de reproches y culpas sin sentido, bicicletas rotas, facturas impagadas, incluso el desastre empresarial de mi padre. Todo lo convertían en mi responsabilidad, como si el universo me hubiese dado el poder exclusivo de arruinar sus planes. Has gafado el trato, me escupió una vez mientras lanzaba mi carpeta del colegio por la ventanilla del coche. Miraste al cliente con esos ojos malditos y lo echaste todo a perder. Empecé a creerles. A los 17 años recuerdo quedarme bajo la lluvia, temblando frente al instituto, porque se habían olvidado de recogerme por cuarta vez ese mes. Cuando llamé, mi madre respondió con un suspiro cargado de fastidio. Pensamos que por fin te habrías largado. Nos habrías ahorrado un problema, masculló, como si realmente lo deseara. Y aún así me quedé. A los 18 conseguí un trabajo a Portava. Para pagar las facturas, incluso financié las clases de pintura de María. Jamás recibí una sola palabra de agradecimiento. Lo único que salía de sus bocas era: nos debes la vida con todo lo que te aguantamos desde que naciste con esa maldición. Y entonces llegó el incendio. Fue una noche en la que María, presa de uno de sus arranques, tiró una vela al suelo. Primero ardió la alfombra, luego las cortinas. Subí las escaleras a trompicones atravesando el humo y la saqué de su cuarto a rastras medio asfixiada. Pero cuando llegó el jefe de bomberos y preguntó qué había pasado, fue mi padre quien me señaló sin pestañear. Seguro que estaba haciendo uno de sus rituales raros. Tiene libros inquietantes. Me detuvieron. Por un tiempo corto pero suficiente. Mis propios padres presentaron cargos contra mí. Y aunque el inspector de incendios demostró que fue María quien causó el fuego, nunca oí un «lo siento». La han soltado porque no saben quién es de verdad, escupió mi madre entre dientes. Pero nosotros sí. Sabemos que ella atrae la desgracia. Salí de aquella casa al amanecer con una mochila al hombro y mi título de bachiller, arrugado entre los libros. No llevaba nada más, solo las ganas de no volver jamás. Tardé 5 años en reconstruirme. Me mudé a 2 comunidades autónomas de distancia. Conseguí trabajo como asistente legal, ahorré cada céntimo y cursé formación empresarial online por las noches. A los 26 lancé mi propia consultora digital, Karma Sync. Al principio fue como sembrar en tierra seca, pero con un par de oportunidades inesperadas empezaron a llegar los clientes. Una startup tecnológica en Barcelona, una promotora inmobiliaria en Valencia. Pasé de comer sopa instantánea a comprar propiedades en la costa en menos de 3 años. Y entonces ocurrió algo raro. Un correo de María. Su tono destilaba desesperación. Decía que papá había sufrido un ictus, que mamá no daba abasto, que la casa se caía a pedazos, que ella había dejado la universidad, que no sabía a quién recurrir. Siempre tuviste suerte, me escribió. Quizá puedas echarnos una mano. Nos lo debes. Seguimos siendo familia. Me quedé mirando la pantalla sin sentir nada. Me repudiaron, me señalaron, me usaron de chivo expiatorio. Y ahora que todo se les desmorona, ¿se acuerdan de que existo? No respondí, pero sí compré un billete de avión, no para reconciliarme, sino para presenciar cómo el karma llama a su puerta con tacones, una carpeta bajo el brazo y una sonrisa perfecta. Al pisar de nuevo mi ciudad natal,
Sentí que entraba en un sótano húmedo y cerrado durante décadas. Todo olía a arrepentimiento y óxido. La gasolinera donde solía comprar café aguado ya no existía. Habían tapiado las ventanas con maderas astilladas. La panadería, aquella donde una señora de voz dulce me regalaba galletas sin motivo alguno, ahora apestaba a químicos y luces LED de una tienda de vapeo. No llamé para avisar de mi llegada, que pensaran que su hija maldita seguía perdida errando sin rumbo, que creyeran lo que siempre quisieron creer. El taxi se detuvo al final de su calle. La casa tenía la misma pintura desconchada de hacía 10 años, quizá más. La acera estaba rota y plagada de malas hierbas que brotaban como si la tierra se rebelara en silencio. Un coche destrozado ocupaba el camino de entrada oxidado y hundido por el tiempo. La luz del porche titilaba débil como si dudara entre aferrarse a la vida o apagarse del todo. Muy apropiado. Llamé una sola vez. Fue María quien abrió la puerta. Su rostro había adelgazado y las ojeras le dibujaban sombras moradas bajo los ojos. Eloísa, susurró. Parecía que pronunciar mi nombre le doliera físicamente. Pasé a su lado sin decir palabra. Crucé el umbral y me sumergí una vez más en el campo minado de mi infancia. Mi madre estaba derrumbada en el sofá, con el pelo hecho un nido y la bata manchada como un mapa de derrotas. Ni siquiera levantó la vista del crucigrama. «¿Llegas tarde?», murmuró sin emoción. «Te estábamos esperando». «Esperando», que repliqué con voz hueca, «que por una vez en tu vida sirvas para algo». Mi padre, desde la silla de ruedas junto a la ventana, apenas era una sombra del hombre que una vez gobernaba esa casa como un dictador. Los ojos hundidos parecían mirar más al pasado que al presente. Aún así gruñó. «Tendrías que haber venido antes. Si no estuvieras maldita, nada de esto habría pasado». Me quedé inmóvil. Ese fue su saludo. Ni un hola ni una cortesía fingida. Nada. Creían que venía a suplicar. «No he venido a arreglar nada», dije mirándolos con frialdad. «He venido a contemplar las ruinas que construisteis con vuestras propias manos». María se encogió con la voz quebrada. «Por favor, no quise decir aquello. Siempre dijiste que yo era la fuerte, y ahora resulta que me necesitáis». «No te necesitábamos entonces», balbuceó. «Cuando eras pequeña, cuando lloraba sola en la oscuridad, me necesitabais cuando todo el mundo me señalaba por culpas que no eran mías. Pero en aquel momento, ¿qué era yo para vosotros? ¿Una carga? ¿Una maldición?» María bajó la mirada. Mamá soltó una risa amarga. «No vayas ahora de digna. Sigues siendo esa niña desgraciada con el rencor pegado a la piel». Sonreí, pero no con ternura. «Sí, soy esa misma niña maldita, solo que ahora soy la dueña de esta casa». Silencio, un silencio espeso. Cómo los ojos de mamá se crisparon. Saqué una carpeta del bolso y la dejé caer sobre la mesa con un golpe seco. «La compré al banco el mes pasado. Dejasteis de pagar y el desahucio fue más rápido de lo que pensaba». Papá murmuró con la voz rota. «Eso no puede ser verdad». María agarró los papeles, los leyó y soltó un gemido ahogado. «Es cierto. Está a su nombre. Todo es suyo». Caminé lentamente por el salón como quien recorre una galería de desastres familiares. Me hicisteis creer que estaba maldita, pero cada herida que me abristeis se convirtió en coraza, y ahora esas cicatrices me protegen. Cada humillación fue gasolina. Os aterraba tanto mi fortaleza que decidisteis enterrarme bajo una montaña de vergüenza. Pero olvidasteis algo esencial. Las semillas florecen en la oscuridad. María se echó a llorar. Mi madre se levantó temblorosa. «No puedes echarnos, somos tus padres». «Nunca lo fuisteis», respondí sin levantar la voz. «Fuisteis el huracán que intentó hundirme, y yo simplemente me convertí en tierra firme». Me giré hacia la puerta. «Tenéis 60 días. Buscad otro lugar donde arrastrar vuestros fantasmas». Al salir el sol rompió las nubes como si me diera la bienvenida. Inspiré profundo. Por primera vez en años me sentí limpia, pero no había terminado. Porque el karma no se limita a recuperar lo que te arrebataron. También exige exposición. 2 semanas más tarde, organizaba una gala en pleno centro. No era benéfica. No buscaba contactos. Era una celebración de todas las maldiciones heredadas. El lugar era un palacio de cristal, paredes transparentes, suelos de mármol blanco
y lámparas colgantes que parecían joyas flotantes, del tipo que mi madre solía despreciar con su falso decoro. Demasiado ostentoso para la gente decente, decía siempre. Pero yo necesitaba que todo brillara. Quería que cada murmullo venenoso, cada mirada de lástima que soporté de niña, se reflejara en ese mármol impecable y en esos cristales que valían más que su coche de segunda mano. Y por supuesto les mandé una invitación. Llegó en un sobre forrado en pan de oro. En el anverso se leía: Eloise Fenton presenta La maldición que triunfó. No pensé que tendrían el valor de venir, pero vinieron. María llegó la primera envuelta en un vestido prestado que le colgaba como si le pesara el pasado. Los tacones estaban desgastados, el tinte de su pelo gritaba auxilio. Caminaba como quien ya no se reconoce ni en el espejo. Después entró mi madre arrastrando su rencor como si fuera un abrigo de piel heredado. Mi padre ni siquiera cruzó el umbral. Se quedó en la furgoneta paralizado por una culpa que nunca quiso nombrar. Avanzaron despacio sin saber que estaban a punto de presenciar el derrumbe final de la mentira que habían sostenido tantos años. Yo los vi desde el otro extremo del salón, pero no me acerqué de inmediato. Preferí que primero lo vieran todo: los rostros conocidos, las copas en alto, las risas. Periodistas de renombre, inversores, artistas ejecutivos, todos bajo una misma cúpula de cristal, celebrando algo que aún no sabían. Dejé que sus ojos recorrieran el nombre que presidía los carteles, las esculturas de hielo con mis iniciales, que se ahogaran en la sorpresa. Entonces tomé el micrófono. Buenas noches. Esta velada tiene un propósito muy claro: celebrar la resurrección, y quiero dedicarla a Elomón, a alguien muy especial. El murmullo bajó, la atención se tensó. La dedico a una niña que creció creyendo que era una carga, a la pequeña que escuchaba cómo sus propios padres se preguntaban a puerta cerrada si habría sido mejor no tenerla nunca. Vi cómo mi madre apretaba los labios, cómo María bajaba la mirada. A esa adolescente a la que culpasteis del grifo roto del perro enfermo de la mudanza de los vecinos, a la que llamasteis gafe, desdicha, castigo. Di un paso al frente. Mi voz ya no temblaba, pero nunca fue una maldición. Fue la señal de que algo tenía que romperse para que naciera lo nuevo. Fue resistencia. Y esta noche se ha hecho justicia. Fue cuestión de supervivencia. Un acto desesperado de negarme a pudrirme en la tumba de la vergüenza donde me habíais enterrado en vida. Unas pocas personas aplaudieron tímidas sin saber si era apropiado. No hice pausa, porque ahora esos mismos padres que aseguraban que yo nunca valdría nada por haber nacido mal, vivís en la casa que está a mi nombre. Coméis porque yo lo permito. Pero después de esta noche eso también se acabó. Se oyeron jadeos ahogados. Giré la cabeza hacia un lado. Una pantalla se encendió. Un vídeo empezó a reproducirse. Era mi madre con 35 años riendo en una grabación antigua. Tiene algo raro, decía. Es como si trajera la mala suerte. Deberíamos haberla mandado a un internado. Luego María, en una fiesta, copa en mano, riéndose como si nada. Eloísa, con suerte trabajará en una gasolinera. Es como un imán para los desastres. El silencio cayó como un telón. Esos clips salieron de nuestras viejas cámaras familiares, expliqué. Los restauré. No para herir, sino para recordar. Porque el gaslighting grita más fuerte cuando se apagan las luces, pero la cinta sigue rodando. María se encogió en su silla. Mi madre apretó tanto el bolso que sus nudillos se volvieron blancos. Bajé las escaleras despacio hacia ellas. Me hicisteis sentir como un monstruo, así que me convertí en uno, pero no en el que imaginabais. Me convertí en el monstruo que digiere el veneno generacional. Me convertí en el fantasma que no se puede enterrar. Bajé la voz. Queríais que desapareciera, pues ahora las que os iréis seréis vosotras. Un abogado se adelantó. Le entregó un sobre a María. Desde este momento, anunció, la casa ha sido vendida. La mandíbula de mi madre se desplomó. ¿Qué? A un refugio para mujeres, proseguí. Se instalarán la semana que viene. Tenéis 48 horas. Nosotras te criamos, gritó ella con la voz temblorosa de indignación. No. Vosotras me encerrasteis, respondí sin alzar la voz, pero con una firmeza que partió el aire como un cuchillo. Las tres se quedaron inmóviles, sin saber si dar un paso hacia mí o echar a correr. Pero yo ya había dado el mío, les di la espalda. Fue más letal que cualquier grito. El público no aplaudía por sed de sangre.
Aplaudía porque por fin alguien se atrevía a romper la cadena. El silencio que siguió al estruendo fue el verdadero veredicto. Esa misma noche recorrí en silencio los pasillos de la casa, donde una vez me escondí más de mí misma que de ellas. Cada habitación aún susurraba secretos como si las paredes no hubiesen olvidado. No me llevé nada salvo la libertad, pero dejé algo en el porche, un pequeño espejo de mano antiguo, agrietado por los años, testigo de tantas lágrimas no derramadas. En el reverso, pegada con celo, una nota escrita con mi letra firme. Así es como se ve la maldición en realidad. Y me marché sin mirar atrás, porque la verdadera venganza no es verlas caer, es no necesitarlas nunca más. Cuéntanos en los comentarios desde dónde ves este video y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo da voz a quienes por fin deciden romper el silencio.